Su Biblia. Filipenses capítulo 1, verso 9, siempre un repasito por donde andamos. Creo que no se me quedó nada de lo que tenía que decir previo. Si se me olvidó algo, ayúdenme, por favor, para no quedar condenado después. En esta acción de gracias que el apóstol Pablo eleva a Dios por estos hermanos, hace esta oración. Esto pide en oración que vuestro amor abunde más y más en conocimiento, en ciencia y en todo, en ciencia y en todo conocimiento, es decir, todo discernimiento espiritual. Y hay una razón por la cual el apóstol Pablo pide que el amor de Dios abunde en el corazón de estos hermanos, y es el para que sigue, para que aprobéis lo mejor. Y esto nos va a permitir, como dice ahí la meta que sigue, a fin de que seáis que sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, que es lo que sigue y es la meta de nosotros los creyentes. Como resultado de todo eso, nos dice el verso 11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y para la alabanza de Dios. El apóstol Pablo no era un hombre que tenía la cabezota llena de conocimientos teológicos, lleno de ciencia teológica, de parámetros teológicos, si los tenía. Es más, la revelación del Evangelio para la iglesia lo recibió él. En aquella estadía que tuvo 3 años, donde el lugar que él menciona. En realidad el apóstol Pablo era un hombre muy práctico. Para él la doctrina, el conocimiento doctrinal de la palabra de Dios y la vida práctica iban hermanadas, iban de la mano. Era un lazo indisoluble, las dos cosas van juntas. Y es por eso que él de una manera inapelable en sus epístolas nos dice que en realidad el creyente no hace buenas obras para ganar la salvación, sino porque ya la tiene. Que las buenas obras no procuran la salvación, pero sí son el efecto de ella. Y que las buenas obras no producen salvación, pero sí son un derivado de la salvación. Es decir, una persona en esta oración de Filipenses capítulo 1, versos del 9 al 11, la salvación se expresa en buenas obras. Esa es la realidad. Ahora su Biblia en Santiago 3:17, ahí quedamos. Voy a hacer un pequeño repasito de este texto que nos habla de ese tema, de las obras que produce la salvación. Nos dice aquí, Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente que es pura, en segundo lugar es pacífica, en tercer lugar es amable, en cuarto lugar es benigna, en quinto lugar es llena de misericordia y de buenos frutos, subraye eso, sin incertidumbre y sin hipocresía. Hay una sabiduría humana que es torpe, es diabólica, es terrenal. Aquella torpeza que el hombre cree que se puede justificar con argumentos humanos, cuando la justificación es un acto divino. Cuando la persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, Dios lo justifica en ese acto. Es un acto divino, es un acto de Dios. Y nos dice este texto, Santiago 3:17, que esa sabiduría que viene de lo alto, a razón de producir frutos, en primer lugar es que pura. Es decir, es una integridad moral y espiritual que es la motivación que todo creyente tiene en su corazón. Es una sabiduría tan limpia, pero tan limpia, de todo motivo bastardo y egoísta. En cambio, la sabiduría terrenal, humana, es una sabiduría que rehúye el escrutinio de Dios. Pero la sabiduría divina que mora en el corazón del creyente se somete al escrutinio de Dios sin ningún temor. Pero también esta sabiduría es pacífica. Es una sabiduría que no crea conflictos, procura la paz, ama la paz. Hay una sabiduría que es arrogante y es aguda, que separa a las personas, que hace ver a los demás por bajo el hombro, con desprecio. Hay una sabiduría que es también cruel, que se goza con apuñalear por la espalda, con palabras hirientes y con palabras agudas. Y también hay una sabiduría que cae dentro del humano, que es una sabiduría pervertida,
que aleja a las personas sutilmente de su fidelidad a Dios. Pero esta sabiduría que es pacífica, que es sabiduría de lo alto, que rinde buenos frutos, es una sabiduría que acerca al hombre a sus semejantes, no los aleja de ellos y también los acerca a Dios. También nos dice este texto que aparte que esta sabiduría es pura y es pacífica, es una sabiduría amable. Qué hermoso encontrar personas amables, ¿verdad? Personas que parece, usted se los encuentra en la mañana, usted anda fregado y se los encuentra en cualquier lugar y parece que los han bautizado en limón. Sí, amargo, ¿verdad? Ni le contestan el saludo. El otro día íbamos con mi esposa por ahí. Me encontré un ex compañero de trabajo que no lo miraba muchos años y lo saludé por su nombre. Adiós, 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 nada más. Y dije, bueno, de repente el hombre tuvo una buena noche. Pero no debe ser mal pensado. Una persona amable, hermanos, es una persona que tiene un carácter dulce, que es razonable, que se puede someter a todo tipo de maltrato, de dificultad con tranquilidad y amabilidad, que no la sacan de base así nomás, que no es mecha corta. Hay algunos que ni la mecha corta tienen, es que no tienen mecha, ¿no? Explotan bien solo. Es una persona, hermanos, que reacciona de esa manera, de una manera amable, de una manera tranquila. Para compararlo con esta sabiduría de lo alto, que es amable. Es esa actitud, hermano, interviene para arreglar las cosas cuando sabe que incluso la misma justicia se vuelve injusta. Mire, la justicia de los hombres, no de ahorita, de siempre, desde que Israel existía, el Señor iba contra los jueces de Israel, contra los sacerdotes, contra los príncipes, duro, porque pervertían la ley. El hombre puede crear leyes injustas si quiere, para lograr sus fines, y le deja como subterfugio, ¿verdad? Para que de ahí se agarren y hacer un montón de cosas. Eso siempre va a ocurrir hasta que Cristo venga. Pero esta actitud, hermano, interviene para arreglar las cosas. Cuando la justicia de los hombres se vuelve injusta. También esta sabiduría que es de lo alto sabe cuando algo es injusto. Y entonces se abstiene de aplicar la estricta letra de la ley. Es una sabiduría que sabe perdonar, aun cuando la justicia implacable de los hombres le concede todo el derecho de condenar. No lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. La violación de la ley que implicaba, fuerte. Es esa sabiduría, hermanos, que sabe hacer consenso, que no se aferra a sus derechos, que guarda un equilibrio entre la justicia y la misericordia. Sabe que en esta vida hay cosas más importantes que la estricta letra de la ley. Y es también, tiene la habilidad de saber extender la amable invitación para hacer las consideraciones que le gustaría tener sobre uno mismo. El Señor lo enseñó en el Sermón del Monte, ¿sí o no? ¿Cuál es la máxima? Hagan con los demás lo que a usted le gustaría que hicieran con ustedes. Y nos dice también que esta sabiduría, aparte de ser amable, también es benigna. Una persona que es benigna es una persona que no es testaruda, está dispuesta a ser enseñada, que no cree que es un producto terminado. Hay personas, hermanos, que creen que ya lo saben todo. Y a mí no me van a enseñar nada, están con desprecio. Es una persona que está dispuesta a ser enseñada. Es una persona que es cumplidora, es fácil de persuadir. Que se puede, si le llegara el reto de someterse a la disciplina militar, lo hace con gusto. O cualquier otro tipo de parámetro legal o moral. Para nosotros los creyentes, ser benigno, hermano, es obediencia a los preceptos de Dios. Una persona verdaderamente sabia es una persona que está dispuesta a obedecer, no más le llega la voz de Dios.
escucha a través de la predicación, le escucha a través de una circunstancia a través de la cual Dios le está diciendo da la vuelta, no por ahí, o no tomen esas decisiones por aquí. No es que sea una persona manejable, sin carácter. Nos está hablando de una persona que no es testaruda, que admite razones. Esa sabiduría, hermanos, no es rígida, sabe hacer consideraciones. Y también es lo necesariamente sabia para saber cuándo ceder inteligentemente. Nos dice también este texto que esta misericordia, esta sabiduría es que llena de misericordia. Es ese don, hermanos, de tener un interés genuino, pero genuino, sin doble intención en el corazón, por aquellos que están sufriendo y que tienen dolores, que no es para exhibir la fragilidad de alguien que no está atendiendo a otro, sino que lo está haciendo con intención de Dios en su corazón. Esa es la misericordia, esa es la sabiduría que es misericordiosa, que solo de Dios viene. Si aplica a aquellas personas que están en dificultades, aunque sea por su propia culpa. La piedad cristiana, hermano, es el reflejo de la piedad divina. ¿Cómo se manifiesta? Siendo misericordioso Dios, cuando nosotros estábamos sufriendo injustamente. Y también cuando estamos sufriendo por nuestra propia culpa, hermanos. Aún ahí Dios no nos abandona, es misericordia divina. Muchas veces decimos, esa persona le está pasando mal, pero la está pasando mal porque tiene la culpa y se lo merece. Entonces, bajo ese argumento nos apartamos, ¿verdad? Lo abandonamos y no le tendremos la mano. Pero la misericordia cristiana, la misericordia divina, que se refleja en esa sabiduría que produce frutos correctos en la vida del creyente, se muestra misericordiosa cuando la persona está pasando apuro, aunque esos apuros, esa persona se los ha echado encima ya mismo. Esta sabiduría, dice ahí el texto, vayamos a Santiago, siempre 3:17, es llena de misericordia y ¿de qué? De buenos frutos. La misericordia divina, hermanos, produce frutos correctos, buenos frutos, porque ofrece ayuda práctica. Hay que decirle a usted, decirle, ay hermano, lo siento mucho lo que te está pasando, no hacer nada por él. Cuando tiene poder para hacerlo. La misericordia produce buenos frutos. No es una emoción, pasa la acción. No digamos en algún momento que sentimos pesar por alguien que está pasando una dificultad, si no estamos dispuestos a auxiliarlo. ¿No les parece? Respecto a esto, vaya conmigo a Mateo 5:7. Este está en el contexto del Sermón del Monte. Mateo 5:7. Bienaventurados, ¿quiénes? Los misericordiosos. ¿Por qué? Ellos van a alcanzar misericordia. Hay una promesa de Dios y una exigencia y una demanda. Pero miremos lo mejor explicado, esta bienaventuranza en el texto de Santiago 2:13. Mire qué duro es eso. ¿Qué dice? Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Una persona que no muestra compasión, que no muestra misericordia con los necesitados,
Es una persona que solo está manifestando que ella todavía no ha respondido a la misericordia de Dios. Y por lo tanto, como una persona no redimida, dice este texto de Santiago, solo le espera que juicio estricto y total en el infierno eterno. ¿Se da cuenta por qué la sabiduría que es de lo alto es misericordiosa y produce buenos frutos? Porque es una evidencia clara de que esa persona es salva y está manifestando ese acto de misericordia. Yo, mire, hermano, yo me asusto con creyentes que son duros de corazón, condicionan las ayudas. Me da dolor cuando dan algo a alguien con necesidad. Lo estudian, lo cuadran, como decía el padre del hermano Nan, lo semblantea, hermano Nan, lo semblantean. Entonces ahí ya están aptos para dar. No es así. Una persona, un creyente, cuya vida se caracteriza por la misericordia, está mejor preparado para el día del juicio, porque va a poder escapar de las acusaciones de la justicia. En cambio, una persona que no muestra misericordia no va a poder experimentar eso. No está hablando de que el acto de misericordia te hace salvo, te condena. No, es que es una evidencia de la salvación. Eso es así. Veamos otro texto, hermanos, en Romanos 12:8. Romanos 12:8, bueno, el capítulo 12 de Romanos, 13, el 14 y el 16 forman parte de la vida diaria, de la aplicación de la doctrina que se encuentra en los capítulos 1 al 11 de Romanos. Una persona que es misericordiosa y la muestra, hermano, solo da evidencia que ha recibido la misericordia de Dios. Eso, la liberación de Dios del infierno eterno, ¿verdad? Y bueno, mire lo que dice Romanos 12:8. Está hablando del ejercicio de los dones, ¿verdad? Ahí lo pueden ver ustedes en el título que tiene Reina Valera, por lo menos la que yo tengo. El capítulo 12 dice deberes cristianos. Y ahí va el ejercicio de los dones. Bueno, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, sin pereza, y el que hace misericordia ¿cómo? Con alegría. Qué bien se siente, ¿verdad? Aunque usted ande fregado ese día, usted no anda de mal humor, anda pensando más en sus problemas y ver cómo paga sus deudas. Pero viene alguien, necesita una ayuda y usted se la da. No solamente en físico, un abrazo, una buena palabra. Usted siente que no quiere decir nada, pero le dice algo que consuele de corazón que hemos vivido. Qué bien se siente, ¿verdad? Una alegría. Bueno, aquí nos está hablando, hermanos, que la misericordia del creyente se refleja en simpatía, en solidaridad hacia las personas que están tristes, que están sufriendo. Y no solamente tiene la disposición, es decir, yo quiero ayudar, yo quiero ayudar a esta persona. Y hermano, no solamente estoy hablando de aspectos materiales, estoy hablando de aspectos emocionales, anímicos, espirituales. Yo tengo la disposición, pero también tengo los recursos para ayudar de manera práctica, a adelgazar, a disminuir esa aflicción de esa persona. Y aquí lo dice con alegría, mire, ¿por qué el don de misericordia, por la sabiduría de Dios de lo alto, que es misericordia, se distingue? Por esto, por la alegría. La alegría, hermanos, es la actitud que garantiza que el ejercicio de la misericordia va a ser auténtico, va a ser eficaz. Y no algo impotente y desesperanzador para aquel que sufre.
Cuando usted da a regañadientes para hacer un acto misericordioso con alguien que está sufriendo, hay algo que no está bien ahí. Pero cuando usted le invade la alegría, siente el impulso de Dios en su corazón, aquel gozo de saber que le va a hacer un bien a alguien, esa es una garantía de que esa sabiduría es la de Dios. Esa sabiduría misericordiosa de Dios que se va a aplicar de una manera correcta, porque se va a aplicar de una manera auténtica, sin motivos equivocados. Y va a ser efectiva en aquella vida. Usted va a ver los resultados de ahí. Regreso a Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, después benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre. Esa es otra característica. Una persona que no muestra incertidumbre es una persona que se mantiene coherente, que se mantiene invariable en sus compromisos y en sus convicciones, y no hace distinciones injustificadas. Qué hermoso es tener amistades así, ¿no es cierto? Personas que son coherentes, que no cambian, que no son culebras, pues, para que lo entiendan. No son serpientes, son coherentes, aman de verdad, son fieles, son personas que no cambian de una sola palabra. Que aunque a usted lo miren fregado y diferente a como lo conocieron en un inicio, siguen creyendo en usted, así es Dios conoció. ¿Verdad? Esa sabiduría es sin doblez, no duda, no es voluble, sabe lo que piensa, elige un curso y lo mantiene en línea recta. Muchas personas dicen que no vale la pena, que es mejor no tomar decisiones por nada. De todos modos, hermana, que hay que cuidarse. No hay que irse ni por aquí ni por allá. Entonces, mejor así, navegar con bandera de tonto, haciéndose el papo y no tomar decisiones en la vida. Ese tipo de personas dice que son independientes en su pensamiento. Y entonces, nunca deciden y suspenden todo tipo de juicio. La sabiduría que es de lo alto es incertidumbre. Está basada en las certezas cristianas que nos vienen por Dios a través de Jesucristo. Tenemos que ser creyentes de una sola pieza, donde estemos. Si Dios nos ha puesto hermanos en la fe en esta iglesia, o amigos que cuidar, seamos fieles y leales con ellos. No daríamos el rumbo. Elijamos un curso y sigámoslo, y el curso nos lo muestra quién. La certeza cristiana de la palabra de Dios. Y finaliza el texto. Y dice también que no tiene incertidumbre, ni tampoco tiene hipocresía. La sabiduría que es de lo alto, hermanos, no tiene poses, como en los desfiles de moda. No hay poses, no hay pintas. La sabiduría que es de lo alto, hermanos, es legítima, es sincera. No asume algo que no es, ni tampoco toma un papel para tratar de sacar algo bajo. Sin incertidumbre. Estas características las encontramos en el Señor Jesucristo. La sabiduría de lo alto, que reside en la vida del creyente y que produce buenos frutos. Amén. Bueno, vamos ahora al Salmo 92, 13 y 14. Estamos aprendiendo, hermano. Si voy muy rápido, me dicen. Bueno, Salmo 92, 13 y 14. Aquí lo tengo. ¿Lo tienen todos? ¿Quiénes andan Biblias? Levanten la mano.
¿Quién no tiene Biblia? Levante la mano, le vamos a regalar una. Ahí hay una, la mano Álvaro está pidiendo una. Auxilio, dice la mano Álvaro. Allá en la esquina, el extremo. Aquí también se necesita una Biblia. ¿Quién más no tiene Biblia? De aquí todos andan. Está poblado de Biblias aquí, ¿eh? Qué bueno, todos andan. Con amor la iglesia les deja Biblia. No la vayan a perder. Tráigala todos los domingos. La visita ya anda, ¿verdad? Ahí está. Mire qué dice este Salmo 92, 13 y 14. Plantados en la casa del Señor, de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Y esto no lo está diciendo Clint Eastwood. Esto lo dice la palabra. Antes de que Clint Eastwood dijera algo parecido, ya Dios había dicho que esto. Mire, esta figura, este símil que está aquí, un árbol plantado en los atrios de la casa del Señor. Bueno, la casa del Señor antiguo testamentaria era un solo cuerpo, tenía unos aposentos atrás. En realidad solo consistía el lugar santo, el lugar santísimo y el predio donde se hacían los sacrificios. Era todo. Lo demás eran puros atrios, patios. Estaba el atrio de los gentiles, estaba el atrio de las mujeres, estaba el atrio de los sacerdotes, etc. Pues el salmista se imagina al justo como un árbol plantado en los atrios de la casa del Señor, no fuera de los atrios, o dentro de la casa del Señor, sino en los atrios. Aquí nos está hablando, hermanos, y esto es lo que nos expresa este texto, que una persona en Cristo, en Dios, lo digo así porque estamos en la edad de la gracia, no lo dice el salmista, eso es algo que yo estoy diciendo aquí. Es una persona que tiene una relación estrecha con el Señor, porque está plantada en los atrios de la casa del Señor. Muchos creen que venir a la iglesia el domingo, hermano, ya cumplidos. Igual que la tradición de donde salieron, ya cumplidos. ¿Ustedes creen que Dios está obligado a bendecirlos? Pues ya cumplieron, ya estuvieron físicamente aquí, aunque la mente la tengan en la deuda, sentados aquí, o la tengan en la olla de frijoles que dejaron en la estufa, o la lavadora que quedó dando vueltas, ¿verdad? Aquí no se está hablando de comunión con Dios. Una persona que decide poner el 100% de sus intereses, de su vida, de sus planes, en los atrios de la casa del Señor, en la casa del Señor, será que fructífera. Eso es. Estamos hablando de producir fruto. Lo dice Filipenses 1:11. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el único que puede producir en nosotros fruto es Cristo. Él es el mediador de ese fruto y el único que nos puede llevar a Dios. Fuera de la casa del Señor hay posibilidad para el creyente. Todo un desastre afuera. Que todo está caro, que aquí no hay trabajo, que mejor me voy, que aquí no hay oportunidades, que no sé qué, que no hay cuánto. Todo es un desmadre allá afuera. No es que aquí vamos a vivir una vida falsa. Pero ¿qué le limpia a usted su mente y su corazón de esa agenda alienante de los medios de comunicación que están allá afuera? La palabra de Dios, la casa del Señor. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán y aún en la vejez fructificarán. Es decir, la fructificación lo va a seguir aún en las etapas avanzadas de vida. Eso así es. Salmo 52:8. Es parecido, ¿vale? A ver qué se pone en pie y lo lee. Raúl, ponete en pie y léelo. Ahí no te agarré por el foco. Salmo, sí, con pote trueno.
Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Amén. Aquí el salmista expresa gran gozo, gran regocijo en este sí que está aquí. Porque poner la confianza en la misericordia de Dios hace a una persona productiva y está segura en Dios. Yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. El mismo sí, parecido al salmo anterior, 92, 13 y 14, en los atrios de la casa del Señor. Hay lugares, hermanos, donde no se fructifica. Quédese fuera de la iglesia, a ver si dar fruto de muerte, de oscuridad. Dentro de la casa del Señor, tenga comunión plena con el Señor, sirva al Señor, involúcrese en el servicio de la iglesia, sea constante en su congregar delante del Señor, va a ser una persona fructífera. Ahí lo dice. El olivo es un árbol, hermanos, no es un arbusto, es un árbol que puede sobrevivir milenios. Hay olivos de 1500 años, 1300 años, ahí están todavía. Olivos que fueron testigos de repente de la pasión del Señor, ahí están. Y hay una virtud en el olivo. Se han encontrado olivos, hermanos, sumergidos en el Mar Rojo, produciendo agua salada. El olivo, hermanos, es un signo de fortaleza y de bendición. El Salmo 128 dice también, los hijos serán como olivos alrededor de la mesa. Amén. Pero para que esos hijos sean como olivos alrededor de la mesa, entonces no se quede dormidote en la casa o atendiendo los negocios. Venga a la casa de Dios. Traiga a sus hijos a la casa. Ay, hermano, es que mire que este cipote se me descompuso, se me descarrió. Bueno, algo de su vida, ¿por qué? Venía a la iglesia, era constante. No era dominguero, nada más. A veces tiramos a los hijos al mundo a que huelen, hermano, y los tenemos sin ninguna defensa porque no les pusimos todas las vacunas espirituales en sus tiempos, en sus momentos. Bueno, vamos a otro texto. Mateo 13:8. El famoso capítulo de las parábolas del Señor. Aquí el Señor comienza a hablar en parábolas después de que lo rechazan como el Mesías de Dios en el capítulo 12 de Mateo. Entonces el Señor comienza a hablar en parábolas porque ha puesto a la nación de Israel en ceguera judicial hasta esta fecha. Hablando de la parábola de los 4 terrenos, ¿verdad? Parte cayó en buena tierra y dio fruto. O al 100, o al 60, y o a la 30 por 1. En realidad la parábola nos habla también de 3 terrenos que no producen fruto. El que fue echado en la superficie, la semilla, recuerdan, la que fue echada entre pedregales y la que fue echada entre espinos. No producen fruto. Pero también nos habla de una buena tierra que sí produce fruto. Y aquí lo dice. 3 niveles de productividad en la buena tierra. Dio fruto, 1 a 100% de efectividad. Otra, ¿a cuánto? A 60. Y otra 30 por 1. ¿Sabe qué nos dice este texto? Que no todos los creyentes producen igual cantidad de fruto, pero todos son fructíferos. No es posible encontrar un creyente que solo sea puras hojas, hermano. Y que nunca dé, aunque sea un manguito, hermano. Un aguacate, aunque sea así chiquito, no es posible. Tiene que dar fruto. ¿Sí o no? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y el menor nivel de productividad de un creyente es al 30 por 1.
por lo menos. Mediana productividad, ¿cuánto? 60. Y el 100%. Producción al 100%, que hasta se le quiebran las ramas de los aguacatones que tira, ¿verdad? Como el que tiene patitas. ¿Se entiende eso, hermano? Óigame, un creyente que usted solo lo mira venirse a sentar aquí todos los domingos, puras hojas, ¿verdad? Ni la bota. Puras hojas todo el tiempo, y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, el mismito. Nunca le dio un frutito siquiera. No es posible, ¿verdad? Entonces hay que pensar. 3 terrenos infructíferos, uno que produce fruto, el terreno de Dios. Un creyente sembrado ahí tiene que dar fruto, o al 30, o al 60, o al 100, pero da. No todos los creyentes son igualmente fructíferos, pero todos producen fruto. Entonces, hermano, piense, ¿verdad? Mírese los brazos, las piernas, el cuerpo, a ver, puras hojas. A veces algo. Tiene que dar fruto. Hijo de Dios tiene que dar fruto. Necesariamente tiene que dar fruto. Plantado en los atrios de la casa del Señor. Estarán vigorosos, estarán verdes. Y aún en la ancianidad fructificarán. Una persona en la tercera edad me decía, pasé yo que voy a servir en la iglesia, miren, estoy todo derrengado ya. Todo derrengado. Le digo, hermana, ¿usted ora en su casa? Sí, no, dice, sí. Es un fruto, hermano. Dedique su tiempo al Señor, ore por los hermanos de la iglesia, están produciendo una gran cantidad de frutos, ¿no? Y los que tienen, hermanos, sus 2 piernas buenas, sus 2 brazos enteros, y cerebro todavía activo, sirvan al Señor. Ay, es que es muy largo. Pregúntele al Señor a ver si le va a recibir el curso. No se la va a recibir. El creyente da fruto. Lo dice la palabra de Dios también. Bueno, veamos otro texto, Mateo 7:16. Ahí mismo, en el contexto del Sermón del Monte. Pero bien andan ahí en los moles, ¿verdad? Tomando café. Con los amigos ahí, con los compañeros de colegio, ahí, con los compañeros de trabajo, se nos reunimos a la iglesia, quieren venir, pero ahí sí pasan metidos. Mateo 7:16, ¿qué nos dice? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? El higo en el árbol de higo, el abrojo en el árbol de abrojo. No hay mixtura. Allá lo ilustra la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, tal vez ustedes recuerden en el Levítico. Le ordenaba al pueblo de Israel no mezclar semillas en los campos. Aquí mezclamos, bueno, quien siembra maíz, siembra frijol, y le mete el ayote de paso. Ahí tiene la tortilla, tiene los frijoles para la sopa y el ayote para echárselo. Pero mire, en el pueblo de Israel no se podía hacer eso. O sea, se sembraba centeno, centeno. Se sembraba mijo, mijo. Se sembraba trigo, trigo. Cebada, cebada. Es más, el Señor le ordenó que cuando hilaran, no hicieran mezcla de hilos. Recuerden. Es decir, el creyente rinde frutos ¿de qué? De creyente. Y el impío rinde frutos ¿de qué? Impío, porque también producen frutos. Ajá. Y uno no produce trigo y el otro cizaña. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice este texto? A ver, Mateo 7:16. Ajá, léalo que no tenga, por favor. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mire, la falsa doctrina, hablando aquí de los abrojos, no puede reprimir la carne. Es por eso que un falso maestro al final termina revelando su propia debilidad, como el creyente termina revelando su propia piedad.
Y eso lo podemos ver en los extremos, cómo reaccionamos frente a las presiones de la vida, ¿no? Como creyentes o como abrojos, o como espinos, somos un espinero que no nos pueden ni tocar. ¿Verdad? Higos con higos, abrojos con abrojos, espino con espino, aguacate con aguacate, para ponerlo en nuestro contexto. Así es, bueno, puesto en tierra nos vamos a ver. Hasta aquí llego. Si el Señor nos da vida el próximo domingo, los quiere ver aquí. Ojalá no los vuelva a ver dentro de un mes a muchos de ustedes. Pues si les cumplí con el tiempo. Aquí nos estoy entregando y Dios mucho más. Oremos, ¿les parece? Pero vamos a dejarlo en sosiego ahí, que esté quieta, ahí no mucho movimiento. Quietos. Oremos. Señor, te damos gracias por este día precioso que nos has dado en tu casa. Ponemos la vida de Nordalí, Padre, en tus manos. Termina de hacer la obra en él, sanándolo, recuperándolo, Padre, permite que él pueda sobrevivir con su pulmón disminuido. Y tú le puedas dar la larga vida, sostenga a su padre, a mamá, a doña Lilian, a su Marisa. Dale fortaleza, Padre, dale bendición. Así oramos también por todos nuestros enfermos, que tenemos manualidades, Padre, que ya pronto puede estar aquí, recuperar su salud, y otros hermanos que tenemos en cadena de oración contigo. Ayuda a nuestros queridos hermanos en sus conflictos diarios, en sus necesidades, Padre, que puedan percibir el brazo del amante pastor de nuestras almas, que puedan sentir tu cariño, Padre, tu amor rodeándoles, tu protección y tu cuidado a cada uno. Gracias, Señor, por la bendición de ser iglesia, de estar aquí, poder mostrar el amor unos a otros. Ayuda a los padres jóvenes que están apenas iniciando la crianza de sus hijos a ser coherentes con su vida, y a no dejar fuera a Dios ni a la casa de Dios de sus intereses, que es la garantía en la crianza de sus hijos también. Así oramos agradeciéndote en el bendito nombre de Jesús. Amén.